Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les quiero enseñar cómo instalar un vidrio templado en nuestros dispositivos, en nuestros smartphones. Pues bien, quiero que veamos este efecto que vemos acá en el video y es el resultado de cuando instalamos correctamente un vidrio templado. ¿Lo alcanzan a ver? Pues bien, les quiero dar unos pequeños tips porque muchas veces nos aventuramos a instalar el vidrio templado o un protector para nuestro teléfono y morimos en el intento, ya sea porque nos quedan burbujas de aire o diferentes residuos. Hay una serie de tips que podemos seguir para instalar adecuadamente un vidrio templado como si fuésemos un profesional. Pues bien, si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, acá tenemos nuestro teléfono a instalar el vidrio templado, es un Xiaomi Redmi 3 Pro y generalmente cuando adquirimos el vidrio templado pues viene con estos elementos, los stickers y los sobres que vemos al fondo y obviamente el vidrio templado como vemos acá. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer una limpieza completa de la pantalla del teléfono y para esto son estos dos sobres que vemos acá. Vamos a destapar el que tiene el número 1. Y este contiene en su interior un pañito húmedo, este viene humedecido con alcohol para hacer una completa limpieza de la pantalla y generar todo residuo que tenga la pantalla, todo residuo de grasa o de mugre que tenga la pantalla. Bien, la idea es dejarla completamente limpia. Obviamente la pantalla va a quedar con humedad como alcanzamos a observar ahí. Pero para esto sería el segundo pañito. Este pañito es un pañito seco, lo que nos va a permitir extraer la humedad que ha dejado el primer pañito en la pantalla. Bien, entonces lo extendemos y comenzamos a hacer la limpieza por toda la pantalla. Obviamente cuando empezamos a hacer estos movimientos en la pantalla se genera un efecto de estática que lo que hace es atraer partículas que suelta el mismo pañito y se adhieren a la pantalla, y generalmente este es el que más dolores de cabeza nos da cuando vamos a instalar un vidrio templado, ya que nos genera burbujas de aire. Pues bien, precisamente para esto es este sticker, para extraer esos residuos o esas microfibras que se adhieren a la pantalla. Bien, ya que a veces pues soplándolas ni siquiera se desprenden por el efecto de estática que se ha generado en la pantalla. Bien, pues con este sticker los vamos a poder remover completamente, ya que no tiene ningún pegante, pero sí tiene algún material que hace que las partículas se adhieran al sticker. Bien, y una vez nos aseguramos, podemos mirarlo a contraluz. Acá me había quedado una partícula, podemos mirarlo a contraluz y asegurarnos de que no quede ninguna partícula que nos impida la correcta instalación de nuestro vidrio templado. Bien, bueno, una vez hecho esto, cogemos el vidrio templado y retiramos la capa de encima. Obviamente esta parte que estamos descubriendo es la que va a quedar contra la pantalla. Retiramos toda la protección y esto iría así, pero antes de ponerlo utilizamos uno de estos stickers que siempre me pregunté para qué servían. Pues bien, es para esto, es simplemente para ponerlo en la parte superior del vidrio templado. Lo pegamos y esto nos va a permitir apoyar mejor el vidrio templado y para tener una simetría o una precisión al ponerlo, ya que estos vidrios templados son milimétricos. Bien, entonces una vez lo ponemos, nos aseguramos de que está completamente bien, lo soltamos y miremos este efecto maravilloso, que es el que nos indica que ha quedado correctamente instalado. Bueno, ahí nos quedó una burbuja de aire, pero simplemente es ejercer presión, lo que nos asegura que no había ningún residuo al interior de la pantalla. Bien, y esta es la manera correcta de instalar un vidrio templado sin morir en el intento. Bien, ya aquí solamente nos quedaría es limpiar la superficie de la pantalla y quedará correcto.
Y bueno amigos, si este video te ha sido útil, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal, ayúdame a compartir este video y a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Nos vemos hasta un próximo video tutorial. Chao.